RTV Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3 y 5, 2 y 5 las Islas Canarias. Bienvenidos de nuevo a esta segunda hora del programa. Los saludos para todos los que seguís ahí conectados en directo y para todos los que nos descargáis en el podcast y además los que estáis en la radio online en cualquier parte del planeta. Los astros este año nos han dicho que vamos a hacer muchas salidas por diferentes partes de España. La primera es en Zamora y os queremos dar los primeros datos y os esperamos. Esa es la cita. Os habíamos anunciado que os íbamos a adelantar información sobre la próxima salida del Espacio en Blanco. Será en Zamora y será en compañía de alguien de la familia, Miguel de Lucas, a quien ya tenemos con nosotros. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, familia, ¿cómo estáis? Qué ilusión, qué ganas de estar ahí de nuevo contigo, aunque hace un poquito de frío en Zamora, ¿eh? No, hombre, no, fíjate qué bien has dicho, ¿eh? Qué ilusión, claro, qué ilusión. Claro. ¿El tercer congreso Ahora Ilusión es ya el tercero? Sí, estamos ya en la tercera edición y nada, muy ilusionados, además, sobre todo porque sois parte de este congreso, aceptasteis mi humilde propuesta para venir en la primera edición y ahora ya es algo que no podéis dejar de hacer porque sin vosotros no habría congreso. La gente pide espacio en blanco y yo estoy encantado de que vengáis a la perla del Románico, que disfrutéis de nuestra tierra y sobre todo que sigáis ilusionando a la gente, porque es algo que lleváis haciendo muchos años, ¿no? Mira, cuando vosotros cumplíais los 1000 programas, nosotros también en nuestro programa de Radio Televisión Española de la 2 de Un País Mágico cumplíamos 100 programas. Eso nunca te lo había dicho y lleváis 1000 programas ilusionando a la gente a través del misterio. O sea, vuestra presencia está más que justificada, querido amigo. Qué bonito lo que dices. Ahora Ilusión, tercera edición. En Zamora, ¿fechas? Mira, va a ser el viernes 16 y el sábado 17. Espacio en Blanco será el sábado 17 a las 22 horas con entrada libre. Tienen toda la información en la web ahorailusión.com. El congreso se celebra en el Teatro Ramos Carrión. También pueden visitar su web, teatroramoscarrión.com. Y además me gusta porque el viernes también van a estar los compañeros de la reunión secreta con el doctor Gaona a la cabeza haciendo un programa muy especial, un programa que se va a transmitir a través de YouTube, que también tiene acceso libre, y además vendrán conferenciantes de la talla de Alex Roca, un deportista con una cierta discapacidad y ha conseguido poner el foco donde tiene las capacidades, que tiene muchas. Entonces va a venir y va a hablar un poco de conseguir y cómo la ilusión le ha hecho conseguir proezas increíbles. Él tiene una parálisis cerebral en un alto grado y eso no le impide en absoluto conseguir proezas que están al alcance de muy poca gente. Eso será el viernes, y el sábado tendremos por la mañana a Jandro, el mago Jandro, conocido por su participación en El Hormiguero. Él nos va a contar cómo la ilusión le hizo soportar un poco el estrés y la presión que supone estar en un programa de prime time tanto tiempo. Luego estará también con nosotros Pirri, que a través de la ilusión llevó a España a creer en un deporte tan minoritario como es la esgrima. Y por último, nuestra compañera de Radio Televisión Española, la observadora Teresa Viejo, estará con nosotros calentando al público antes de que Aldo Linares presente su libro. O sea, no me digas, es que es una auténtica barbaridad. Y todo ello, además, por un bono de 20 euros, ¿no? Yo creo que escuchar a cualquiera de estos conferenciantes costaría mucho más. Y sobre todo, recalcar que la entrada a Espacio en Blanco no se reservan asientos, pero es completamente libre. Nadie tiene que pagar por ver a Miguel Blanco y a todo su equipo. Ilusionante esta nueva edición de Ahora Ilusión en el Teatro Ramos Carrión de Zamora. ¿Cómo haces tú para meterte en tantas historias? En el programa lo reflejas con esa humanidad y cómo haces esa magia. ¿Eres mágico? Hombre, pues yo creo que todas las personas somos mágicas, ¿eh? Todas las personas de alguna manera somos mágicas porque
todos conseguimos hacer cosas imposibles. Para mí es fácil, porque es algo que me ilusiona y que me hace, creo, no sé, creo no estar equivocado, pero siento que estoy haciendo un bien para mucha gente, ¿no? Porque ya a raíz de la primera y la segunda edición mucha gente nos escribió y nos dijo que estábamos haciendo una labor muy, muy bonita, y que gracias a este congreso pues han conseguido ilusionarse un poquito más, o por lo menos ver que si otras personas lo han hecho, ¿por qué nosotros no lo vamos a poder hacer, no? Un congreso muy amplio donde tiene cabida todas aquellas personas que han dedicado, generan ilusión en los demás a través de su vida, de su obra, de su arte, ¿no? Hay muchos ejemplos, ¿no? Espacio en Blanco a través del misterio, Jandro a través de la magia, Teresa Viejo a través del periodismo, Alex Roca y Pirri a través del deporte, y Aldo Linares a través de algo que es indescriptible. Qué importante es eso, andar por la vida con ilusión, ¿verdad? Es que sin duda, es un motor que es invisible, pero es una fuerza, si me permites la expresión a estas horas ya, una fuerza cojonuda que nos permite seguir adelante cada uno con sus propios sueños. No hace falta, el momento es ahora, no hace falta esperar a que llegue el momento para hacer las cosas. Ahora mismo ya es el momento. El que quiera conseguir las cosas, ahora puede cambiar. Ahora es el mejor momento para hacer deporte, el mejor momento para dejar de fumar, el mejor momento para salir, el mejor momento para hacer el amor. Es ahora, no es mañana, no fue ayer, es ahora, y siempre ahora, y por eso se llama Ahora Ilusión. Ahora Ilusión, en la Perla del Románico en Zamora. Días, vuelve a repetirme que no me he quedado con la... Viernes 16 y sábado 17. En el Teatro Ramos Carrión. ¿Y forma de contacto? ahorailusión.com, o en mis redes sociales, Miguel de Lucas TV. Muchas gracias, Miguel. Gracias por ser como eres, por eso que organizas y por permitirnos estar a tu lado en estas historias. Venga, familia, os espero aquí con los brazos abiertos y con un buen chorizo zamorano, que no se diga. Qué rico. Un abrazo fuerte. Hasta prontito. Adiós. Feliz. ¿Qué hay al otro lado? ¿Te atreves a imaginarlo? Solo quien sale a buscar, encuentra. Espacio en Blanco. Siempre tu lado del misterio. Tres y 12, 2 y 12 en las Islas Canarias. Es tiempo de ilusionarnos. Ahí estaba la información de la próxima salida del Espacio en Blanco. Y ahora seguimos con invitados ilustres que llegan al programa y con temas muy de actualidad que también nos dan claves sobre ese futuro que nos espera. Nuestro siguiente invitado nos propone un tema que él ha llamado La sangre que mueve el mundo. Y añade, la geopolítica del petróleo y el gas. Un tema de absoluta actualidad que nos dará datos de cómo se configura el mundo. Desde finales del siglo XIX, cuando la vida comenzó a industrializarse, el petróleo ha sido el vector de la política internacional. Los hidrocarburos han movido y mueven las placas tectónicas de la geopolítica, la geoestrategia y la geoeconomía. Por su control se mueven políticas, economías y guerras que pasan por el dominio de este ansiado recurso. Será un repaso que arranque en la antigüedad, cuando el crudo era utilizado para embalsamar y para iluminarnos. Y que continúa con el surgimiento ya en el XIX de las grandes sagas de empresarios como Rockefeller, Nobel o Rothschild. Acompáñanos para conocer esa sangre que mueve el mundo. Y vamos con un tema siempre de actualidad, y para tratarlo tenemos un invitado súper especial con nosotros, al cual ya saludamos, Miguel Golmayo. Buenas noches, Miguel.
Hola, buenas noches. Un placer y un honor que estés con nosotros aquí en el Espacio en Blanco. El placer es mío. Capitán de navío de la Armada, especialista en submarinos, armas submarinas, diploma del Estado Mayor. Has desempeñado tu carrera en diferentes ámbitos: operaciones, logística, inteligencia, relaciones internacionales. Estuviste en la Operación Atalanta de lucha contra la piratería en el Océano Índico. Has estado también en el Consejo de Seguridad de la OSCE durante la invasión rusa de Ucrania y agregado defensa en la Embajada de España en Eslovaquia. Casi nada, ¿eh, Miguel? Bueno, eso solo demuestra que soy mayor. Qué va. Y encima has escrito un trabajo que es una enciclopedia que se llama La sangre que mueve el mundo, que va a ser un poco el objeto de esta entrevista. Pero permíteme que te haga una pregunta a alguien con tu experiencia. ¿Cómo ves el mundo? ¿Cómo ves la situación actual del planeta? Con esas guerras, Ucrania, ahora Israel y Palestina. La verdad es que la veo complicada. Es decir, cuando había dos bandos y nos quejábamos era bastante más sencilla de comprender. Hoy en día es francamente complejo. La geopolítica ha variado completamente y la comprensión del mundo ahora se hace muy difícil. Y encima tú en este trabajo planteas que hay dos, no sé cómo llamarlo, dos cuestiones que manejan la geopolítica del mundo, que es el petróleo y el gas. Bueno, no son dos cuestiones que hay que tener en cuenta en la geopolítica del mundo y que no se han solido tener en cuenta. Es decir, a mí una de las cosas que me llevó a escribir este libro es que cuando leía historia decía, bueno, ¿y cuál es el papel que ha jugado los derivados del petróleo? Investigando comprobé que habían tenido un papel muy importante y la gente por lo general no lo ha tenido en cuenta al estudiar la historia a lo largo del último siglo y medio. Uh-huh. Sin embargo, lo haces en este trabajo. La sangre que mueve el mundo es nuestro tema con Miguel Golmayo. Ya veréis lo que vamos a aprender. El petróleo no es una cosa de ahora, Miguel. Estaba desde la antigüedad. ¿Para qué se utilizaba? ¿Dónde se descubrió y quién lo descubrió? A veces vemos películas donde se ve una llamarada constante en Asia, ¿verdad? Sí, no, efectivamente. Como digo, al comienzo del libro, dice, ya en el Génesis se mencionaba que se supone que es como se empezó a pegar los ladrillos para construir la Torre de Babel. Es decir, que nos remontamos a varios miles de años atrás, ¿no? Pero, perdona, ¿se pegaban con el petróleo? Sí, las crónicas dicen que se utilizaba el petróleo o el chapapote, pero claro, el petróleo que se usaba antiguamente era el que emanaba directamente en la tierra, ¿no? Es decir, también se ha utilizado muchísimo para impermeabilizar tanto ropa como embarcaciones. Ha tenido usos médicos a lo largo de la historia, se empleaba para la momificación, es decir, que siempre ha tenido un uso, pero ¿qué petróleo se usaba? El que salía de la tierra, el que emanaba directamente. No se hacían grandes perforaciones, excepto en Azerbaiyán, que sí, efectivamente, ya Marco Polo hablaba de que se hacían pozos, pero pozos como si fuesen de agua, pero para sacar petróleo. No, pero realmente el uso moderno, por decirlo de alguna manera, comenzó a mediados del siglo XIX. Ahora vamos es desde cuando arrancó. Ahora vamos al siglo XIX. ¿Dónde se encontró ese primer chapapote? ¿En qué país? ¿Qué parte de Asia? Bueno, no, se encontró en Asia, se encontró en Estados Unidos, hay conocimiento de que se usó en China, hay conocimiento de que se usó en diferentes países de Iberoamérica. Se utilizó también en los Estados Unidos cuando ni siquiera existía en los Estados Unidos, en Canadá, es decir, hay presencia de restos de haberlo utilizado como método para impermeabilizar en muchísimos lugares distintos del mundo. Vamos al siglo XIX, cambian las cosas, de repente hay una revolución industrial y el petróleo se convierte en un protagonista máximo, ¿verdad? Efectivamente, es decir, cuando llegó la revolución industrial había dos cosas importantes. La primera es que empezaban a hacer falta lubricantes para las máquinas y los lubricantes naturales eran carísimos y difíciles de obtener. Y luego la iluminación se hacía en general en el mundo occidental con aceite de ballena, que era un procedimiento tedioso, caro y bastante peligroso, ¿no? Dedicarse a la caza de la ballena para poner aceite. Y siempre hubo gente que quería obtener otro combustible para las lámparas de aceite y obtener otra forma, lubricantes para las máquinas.
Y se investigó en muchas partes, se investigó en Canadá, se investigó en Estados Unidos, en el Reino Unido, pero realmente donde se hizo el primer pozo de petróleo fue en los Estados Unidos. ¿Antes que en Arabia? Sí, muchísimo antes que Arabia. El petróleo de Arabia Saudí es modernísimo. Es aproximadamente sobre 1935. Hasta entonces en Arabia Saudí no se había construido ni un pozo, pues ningún pozo realmente que fuese industrial y que se pudiese utilizar. El primer pozo que se construyó específico para obtener petróleo fue en 1959 en los Estados Unidos. Había una fiebre del oro, surge la fiebre también del petróleo. 1959, como tú dices, en Estados Unidos, y la gente salía, supongo, las empresas salían a hacer prospecciones, a hacer pozos. Efectivamente, la verdad es que el origen fue un poco parecido a la fiebre del oro que hemos visto en muchas novelas, en muchos libros y en películas. Muchísima gente invirtió su dinero en la búsqueda de petróleo. La mayoría se arruinó, de eso no se acuerda nadie, ¿no? Y luego salieron grandes familias y grandes fortunas, que han sido la excepción, como siempre. Pero casi todo el mundo perdió todo su dinero, ¿no? Pero el punto de inflexión fue el principio del siglo XX. Hasta principios del siglo XX los estados no tomaron parte en este negocio. Dejaron que la gente invirtiese y el que se hizo rico y el que no se arruinó. Pero los estados todavía no participaban, era un negocio particular. A partir del siglo XX entran los estados a participar de esta historia. Efectivamente, el punto de inflexión fue la propulsión de las grandes armadas, que por entonces era la norteamericana y la británica. Ellos basaban sus imperios en sus grandes flotas que se movían a propulsión por carbón y ya se dieron cuenta que el carbón tenía muchísimos inconvenientes y que había que cambiarlo, y que había que ir a combustibles derivados del petróleo que hacían que los barcos fuesen mucho más rápidos, la propulsión mucho menos engorrosa, y ese fue el momento en que los estados dijeron, un momento, si mi flota sobre la que baso mi imperio tiene que ir a propulsión de derivados del petróleo, yo tengo que asegurar el petróleo. Y el primero que lo hizo fueron los Estados Unidos. Tenía una gran ventaja, que tenía el petróleo debajo de sus pies. Y el siguiente fue el Reino Unido, pero el Reino Unido tenía un gran problema. Era muy consciente de la necesidad e igual de consciente de que ellos no tenían petróleo y que tenían que asegurarlo para su flota trayéndolo de fuera. Vale. ¿Principales países productores, donde hubiera yacimientos de petróleo en el mundo? Bueno, principales productores de petróleo en el mundo es una pregunta trampa, con perdón, ¿no? Dice, grandes productores de petróleo tenemos en Irán, en Irak, en Venezuela. Al principio era Mesopotamia y era Persia, ¿no? Sí. Tenemos Azerbaiyán, tenemos en Rumanía hubo petróleo. Pero una cosa son los países productores y otro quien lo estaba explotando. Me explico. Una cosa es que hubiese petróleo en Mesopotamia y en Persia, y otra cosa es que los persas o los turcos lo explotasen. En realidad lo que los explotaban eran compañías británicas, por lo general, en ese caso. Ya. Y luego surge también la gran explosión del petróleo en Arabia, en la zona de Oriente Medio, ¿no? Sí, bueno, luego en toda la zona siempre... la historia fue compleja. Los británicos, al ser conscientes de que no tenían petróleo, ya se habían fijado en Persia y en Mesopotamia porque ellos sabían que había grandes recursos de petróleo y es donde ellos decidieron que tenían que asegurar su suministro de combustible. Pero en esa zona empezaron a poner sus ojitos todo el mundo. El primero también fue Alemania, que desapareció en esta guerra al finalizar la Primera Guerra Mundial, ¿no? Pero que fue un competidor antes de la Primera Guerra Mundial con Alemania, principalmente en Mesopotamia. Pero después de la Primera Guerra Mundial, a los británicos les apareció otro competidor en la zona, que fueron los estadounidenses. Y también antes de la Primera Guerra Mundial, en la misma zona, a los británicos les estaban empujando el Imperio Ruso. Luego, con la desaparición del Imperio Ruso, hubo una época en que no jugaron, pero luego volvieron a aparecer en la misma región. Es decir, que el petróleo de lo que hoy en día es Irán-Irak siempre fue ambicionado principalmente por británicos, norteamericanos, rusos y posteriormente franceses y otra serie de países, ¿no? Pero siempre en la idea de, como tú me decías antes, ¿dónde está el petróleo? Eso es una cosa y quien lo explota o quien lo explotaba es otra.
Una pregunta para situarme también y situarnos. ¿El petróleo y el gas van juntos o son dos yacimientos diferentes? Los hay juntos y los hay separados. Vale. Surge la revolución, siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial, las cosas comienzan a cambiar. Hay grandes empresarios del petróleo, en el libro del siglo XIX incluso, hablas de Rockefeller, Nobel y la familia de los Rothschild. ¿El Nobel, el del premio Nobel, estaba metido en el petróleo también? El Nobel, el famoso Nobel del premio Nobel, en realidad eran 3 hermanos que tenían las grandes explotaciones petrolíferas de Azerbaiyán. O sea, fueron grandes competidores tanto de los Rothschild como de la familia Rockefeller hasta la finalización de la Primera Guerra Mundial, porque toda esa zona petrolífera cayó en manos de la Rusia bolchevica y entonces todas sus propiedades desaparecieron. Pero la familia Nobel fue un gran imperio del petróleo en Europa, de los imperios más importantes en Europa. Desapareció como consecuencia de la desaparición del imperio ruso. Y evidentemente los Rockefeller y los Rothschild también fueron grandes familias petroleras. Sí, eran familias, grandes familias petrolíferas con muchos más recursos. El problema de la familia Nobel es que ellos explotaban el petróleo prácticamente solo en esa zona. Cuando esa zona fue nacionalizada por Rusia, lo perdieron todo en cuanto al negocio. Aunque bueno, no lo hicieron económicamente mal porque lo habían vendido con antelación. Tenían grandes negocios en Rusia. La familia Nobel tuvo muchos negocios en Rusia que perdieron con la desaparición del imperio ruso. Lo desconocido te aguarda en un lugar. Espacio en Blanco con Miguel Blanco en Radio Nacional de España. Y esta noche con Miguel Golmayo hablándonos de la sangre que mueve el mundo. Los grandes poderes del planeta se dan cuenta que el petróleo y el gas son 2 elementos que tienen que controlar y comienzan algunas guerras. Tú hablas, o te pregunto, muchas de las guerras o algunas de las guerras detrás, ¿hay un interés por controlar estas energías? Pregunto. Sí, es decir, no solo estas energías, es decir, el controlar las materias primas en general siempre ha sido un motivo de conflicto. En algunos casos ha llegado al conflicto armado. Y el petróleo y el gas, pero sobre todo el petróleo, porque ya el gas hizo su aparición, por decirlo de una manera, casi a partir de mediados del siglo XX, ¿no? Pero sí que han sido un componente fundamental de muchas guerras, pero ya no solo guerras entre estados, sino de golpes de estado, de maniobras, digamos, ocultas para poner gobiernos más a favor de un país que tenía intereses en explotar los recursos petrolíferos y que el gobierno que estaba en ese momento no estaba a favor. Es decir, ha sido una causa de grandes ocultismos políticos y de grandes acciones hechas con el ocultismo que te permiten los servicios secretos y la inteligencia en general. De eso tú debes de saber mucho, ¿no? No. Pregunto, igual no puedes hablar. Vale, lo dejamos ahí. En el libro hablas de guerras que trataban de controlar no solamente el petróleo, sino las rutas para su abastecimiento. La guerra del Yom Kippur, la revolución iraní del 79, la guerra de los Balcanes, la caída del muro, ¿tuvo que ver también con todo esto? Todo está relacionado, es decir, no es que el muro cayese por cuestiones de energía, pero tuvo unas consecuencias terribles en las cuestiones energéticas. Es decir, la desaparición de la Unión Soviética, aparte de la catástrofe que supuso en general para Rusia, también destrozó el sistema de exportación y el sistema de explotación, tanto del gas como del petróleo que tenía la Unión Soviética. La Unión Soviética lo que vendía por gasoductos y oleoductos lo vendía sin ningún problema. Y de la noche a la mañana, grandes zonas de donde ellos explotaban, resulta que no eran rusas, pertenecían a otro país. Eso fue un gran problema, pero luego tuvo un problema mucho más grave, que los gasoductos y oleoductos ya no los controlaban ellos. No entraban de la Unión Soviética a Europa, sino que salían de Rusia, tenían que atravesar antiguas repúblicas soviéticas y todas esas repúblicas soviéticas querían dinero. Dice, por transitar me tienes que pagar. Uno de los primeros fue Ucrania y también Bielorrusia, porque las principales conexiones de Rusia con Europa, y ya empezaron desde el principio
con grandes problemas, que son los derechos. Págame derechos o no pasas. En el precio del petróleo en general, en muchas ocasiones, aunque la gente no es consciente de ello, es más caro el transporte que el petróleo en sí. Ya. No me digas que la guerra de Ucrania con Rusia tiene que ver con el petróleo. O una de las razones. Puede ser. Pregunto. Es una de las razones, sí. Es una de las razones, para mí, sin ningún género de dudas. Tanto el gas como el petróleo. La guerra de Ucrania, que tiene muchas más connotaciones, pero la parte energética es importantísima. Es decir, el aislar a Europa del suministro ruso siempre ha sido una obsesión por parte de algunos países. También dirás, bueno, ¿y por qué han volado el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2, ¿no? Los gasoductos que unían Rusia con Alemania? Te lo iba a preguntar, sí. Claro, ¿qué tiene que ver esto con la guerra de Ucrania? Pues muchísimo. Es una forma de evitar que Rusia le pueda vender a Europa hoy y en un futuro cercano. Es decir, imagínate que la guerra acabase mañana, ¿no? Bueno, pues primero habría que arreglar las tuberías. Si no, no hay nada que hacer. Otra pregunta ingenua que te hago. El petróleo hay que transportarlo a veces por tuberías, pasa, lo acabas de decir, por países que a veces, bueno, no son muy afines a ti. ¿Hay gente detrás que son capaces de cambiar los gobiernos para que sea más suave ese paso? No sé si me entiendes. Sí, no, te entiendo divinamente. Sí, claro que los hay. Es decir, intervenciones por parte de terceros a través de los sistemas de inteligencia para poner un gobierno más afín que te facilite la explotación o el transporte se ha dado desde que se explota el petróleo. Damos un salto a América, si te parece. México y Venezuela son grandes, no sé si productores, tienen grandes yacimientos de petróleo, ¿verdad? Bueno, la historia del petróleo de Venezuela es una cosa curiosa porque a día de hoy es una de las grandes reservas petrolíferas, pero la explotación es mínima, cuando llegó a ser casi el segundo productor más importante del mundo, ¿no? Pero bueno, en razones políticas / económicas ha hecho que en el día de hoy, incluidas las sanciones que está padeciendo por diferentes circunstancias, ha hecho que su nivel de producción bajase de manera estrepitosa. Y México también, que fue nacionalizado, fue uno de los grandes hitos, ahora hablo de memoria, creo que fue en el año 38, pues fue uno de los grandes hitos, pero la malísima gestión y el exceso de corrupción pues llevó a la compañía Pemex prácticamente a la quiebra, aparte de una serie de inversiones en el Golfo de México que fueron un desastre económico, porque les costó mucho dinero y no encontraron el petróleo que esperaban encontrar. Ya, pero muchos de estos países no sacan el petróleo el propio gobierno, sino hay compañías, ¿no? Grandes compañías petroleras, sí. En muchos casos. Sí, bueno, la historia es compleja, ¿no? Es decir, es verdad que desde el principio los países no tenían ni la capacidad tecnológica ni la capacidad económica, es un hecho. Entonces, bien, ellos venden concesiones a compañías extranjeras. La cuestión es que luego llegó la fiebre de la nacionalización, porque consideraban que lo que estaban recibiendo era una parte ínfima de lo que se estaban llevando las compañías. Esto ha sido una discusión eterna a lo largo del siglo XX y parte del siglo XXI, ¿no? Es decir, el que deja explotar sus recursos naturales considera que está mal pagado. ¿Eso a qué llevó? Bueno, lo primero que llevó en el año 60 fue la creación de la OPEP. La creación de la OPEP eran países productores que estaban cansados, por decirlo de alguna manera, de que las empresas que explotaban sacasen mucho más que ellos y determinasen los precios en el mercado sin tener para nada en cuenta al país dueño de los recursos, ¿no? Pero bueno, la fiebre de la nacionalización, no digo que esté bien o esté mal, era un recurso que tiene un país nacionalizar, pero cuando nacionalizaba de repente se encontraba con dos problemas. ¿Tenemos dinero para explotarlo? No. ¿Sabemos? ¿Tenemos la tecnología? ¿Tenemos a la gente? Tampoco. ¿Y ahora qué hacemos? Mejor dárselo a las compañías. Ese es el problema. Claro, hay que volver a contratar a las compañías en mejores condiciones que en las que estabas. Pero si tú no tienes el dinero para hacerlo, ni la tecnología, no hay otra solución. Damos un salto. África. ¿Qué países son los que más yacimientos de petróleo tienen? Nigeria, entre otros, ¿no?
Bueno, Nigeria es uno de los grandes productores de petróleo. Uganda también, tenemos el Chad, tenemos Libia, tenemos Egipto. Tienes petróleo en muchos sitios. La cosa es en qué condiciones se están explotando y cómo se está transportando, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo del Chad es un ejemplo curioso porque el Chad no sale al mar, pero sí que tiene un magnífico oleoducto que explotan simultáneamente China y Estados Unidos. Digo China y Estados Unidos porque son los dos países que tienen principalmente concesiones de explotación petrolífera en el Chad. Y se llevan divinamente, ¿eh? Cada uno explota lo que le corresponde y los dos lo meten por la misma tubería, porque solo hay una tubería que sale del Chad y va al mar, ¿no? Pero sin embargo el Chad es uno de los países más pobres del mundo. Tiene recursos petrolíferos y vive en la más absoluta miseria, ¿eh? Nigeria puede ser otro ejemplo, ¿no? Cantidad de petróleo y bueno, no es que estén muy bollantes. No está muy bollante, sino todo lo contrario. O sea, está en una situación patética. Pero también el caso del Chad es un caso particular. El anterior presidente del Chad, que bueno, en general el anterior o el actual, todos son de un grado de corrupción brutal, pero él vendió el petróleo por adelantado a grandes empresas comercializadoras. En este caso, si no me equivoco, creo que fue a Glencore, le vendió el petróleo por adelantado. ¿Cuándo? Cuando el petróleo estaba por encima de $100. Si a ti te dan préstamos y tú tienes que pagar con petróleo por encima de $100 el barril, está muy bien, pero si de repente el precio del barril de $100 baja a 10, devolver los cientos o miles de millones que te han prestado, lo que te somete es a una crisis económica brutal, que es lo que padece actualmente el Chad. Todavía sigue pagando aquellos préstamos que recibió cuando el petróleo estaba por encima de los $100 y desde entonces lo único que ha hecho ha sido estar a un precio mucho más barato. Ese es el problema del Chad. Casi terminando. España. Una vez hace unos cuantos años en una zona de la Sierra de Madrid que estaban haciendo prospecciones. A mí se me ocurrió por preguntar y decían que estaban buscando petróleo muy cerca de Madrid. ¿España tiene reservas petrolíferas, aparte de las de Canarias que dicen que están en el mar? Bueno, lo de tener reservas petrolíferas es delicado. Es decir, se ha encontrado petróleo en muchos sitios, no digo solo en España, sino en otras regiones. La cosa es que sea explotable. Es decir, el hacer un yacimiento petrolífero cuesta muchísimos millones, una barbaridad. Luego hay que pensárselo muy bien si va a ser rentable. Si lo que vas a encontrar son pequeñas bolsas de gas y de petróleo, pues a lo mejor es que dices sí, pero no hay rentabilidad, no es rentable. En realidad en España no hemos encontrado jamás grandes bolsas ni de gas ni de petróleo. La sangre que mueve el mundo. Lo ha sido durante mucho tiempo. ¿Crees que lo va a seguir moviendo con todos los entresijos que simplemente hemos vislumbrado en unos minutos aquí en el programa, con presiones, gobiernos, etcétera, etcétera? ¿Crees que va a serlo durante mucho tiempo? Es decir, ¿hay reservas o al petróleo le queda mucha vida? Personalmente creo que sí, creo que le queda mucha vida. Es decir, yo creo efectivamente en las energías alternativas, pero tú fíjate en la historia. Es decir, el hombre empezó quemando madera y la sigue quemando. Luego llegó el carbón y usaba madera y carbón. Luego llegó el petróleo y usaba madera, carbón y petróleo. Es decir, en la aparición de una nueva fuente de energía, jamás en la historia ha hecho desaparecer a las anteriores. Tanto es así que si te fijas en las noticias en España, este invierno fomentaban que la gente se caliente con leña porque es económico. Ya a nadie le preocupa ya si contamina más o menos, ¿no? Y usen ustedes leña para las chimeneas. Está muy bien. La leña que hace no sé cuántos miles de años se empezó a quemar, ¿no? Y ahora fomentamos el empleo de la leña. Si te fijas, ni un solo recurso energético ha desaparecido desde que tenemos memoria. La sangre que mueve el mundo. Unos simples pinceladas con Miguel Golmayo, nuestro invitado. Te hacía una pregunta al principio, te voy a hacer otra que no tiene nada que ver con esto. ¿Este mundo nuestro tiene solución? ¿Tiene solución la guerra de Ucrania con Rusia en breve? No tiene solución ni la guerra actual ni el mundo. Es decir, nosotros vivimos permanentemente en una situación de equilibrio inestable. Es la condición del ser humano. En algunos momentos estamos en unas crisis peores, en unas guerras peores, pero vamos a vivir así eternamente. El equilibrio inestable es nuestra situación natural. Equilibrio inestable, qué curioso.
El petróleo, la geopolítica del petróleo y del gas y cómo controla eso, la forma de vida de toda la gente del planeta. Miguel, espero que hayas disfrutado estando con nosotros en el programa. Ha sido un placer. También para nosotros, forma de contacto, si no tienes redes sociales que me comentabas, que se pongan en contacto con la editorial por si quieren saber más algo del libro. Si quieren cualquier cosa del libro, con la editorial, a mí me pueden encontrar en LinkedIn únicamente. Pues insisto, ha sido un placer, Miguel. Espero que quieras volver al Espacio en Blanco porque nos sigas contando algunas de esas cosas de inteligencia que a veces no se pueden contar. Encantado, ha sido un placer, Miguel. Fuerte abrazo, Miguel. Hasta prontito. Igualmente. Hasta pronto. Radio Nacional de España, la que quieres. La Cerdoexperiencia es el nombre comercial de una fiesta. Este fin de semana volvemos a tierras sorianas. Lleva 49 años haciéndose en el Burgo de Osma. No es un día cualquiera. Una nueva edición de las jornadas rito-gastronómicas de La Matanza nos llevará hasta el Burgo de Osma. Con Pepa Fernández. Les esperamos en el Centro Cultural San Agustín, en la Plaza Mayor del Burgo de Osma. A partir de las 8:30 de la mañana. ¿Se vienen? Las 7:30 en Canarias. Y recuerda, gente despierta, de martes a viernes a medianoche. RTV, la que quieres. Muchas felicidades al gran Miguel Blanco y a Espacio en Blanco, a todo el equipo. Ya estamos en 1000 noches juntos disfrutando de gran contenido. Estoy muy feliz y muy orgullosa de ser parte de la gran audiencia de Espacio en Blanco y que sean muchas noches más llenas de tremendas emociones. Gracias a esos mensajes que nos mandáis. 3:41, 2:41 en las Islas Canarias. Hoy queremos acompañar o dar noticias de esos navegantes del alma que van por el Atlántico. Querido Miguel, como te prometí, aquí estoy en cuanto he podido tener cobertura para contarte cómo va esta travesía Atlántico Navegantes del Alma. Hemos llegado a Cabo Verde hoy, después de 8 días de navegación, con 3 días de retraso sobre lo previsto porque rompimos la mayor en una noche de un viento muy fuerte en medio del océano y tuvimos que arriarla. Y esto ha hecho que vayamos más lentos, luego el viento en contra, solamente hemos podido ir con el Génova. Y bueno, la verdad es que decirte, ¿no?, a ti y a todos los oyentes que está siendo la aventura más dura de lo que pensábamos. Lo de estar en el mar, la verdad es que si no se está acostumbrado, pues va pesando mucho, los primeros días con mareos, una sensación incluso para mí, ¿no? Y me encanta poderlo decir así, ¿no? Y mostrar la vulnerabilidad de que pensamos muchas veces que somos más fuertes de lo que pensamos y luego pues la vida nos pone, ¿no?, a todos en nuestro lugar y por supuesto la naturaleza, ¿no? Hemos visto delfines, hemos visto ballenas, las hemos podido grabar, algunos tiburones, hemos pescado y aprendido mucho sobre navegación, decir también desde el punto de vista humano, ¿no?, contaros a todos que la convivencia está siendo maravillosa, como ya explicaba, ¿no?, 11 personas que no nos conocemos, entre 17 y 80 años, y ayudándonos unos a otros, cada uno, quien se siente más fuerte es quien más hace, quien más apoya, y la verdad es que ni un roce, ¿no?, hasta ahora, después de 8 días de convivencia en un barco que no deja de ser un velero de 22 metros, que es un espacio muy pequeño. Aquí en Cabo Verde vamos a estar un día, mañana repararán la vela y pensamos pasado mañana salir ya dirección América, en lo que es, digamos, la travesía más larga y en la que esperamos, bueno, pues no tener mayores incidencias, ¿no?, lo que el destino nos vaya trayendo. Así que enviaros un abrazo muy fuerte, daros las gracias, darte las gracias a ti por seguirnos en esta travesía y decir que tenemos imágenes grabadas ya espectaculares y maravillosas y que creo que
que se va a poder disfrutar mucho luego viendo el documental. Así que nada, te envío un abrazo muy grande y para todos los amigos y compañeros oyentes de Espacio en Blanco. El mar genera muchas emociones y nos hace, es verdad, también más humanos a todos, así que deciros que os quiero de corazón y que no dejéis de pensar en nosotros y de rezar por nosotros. Toda ayuda es poca en la vida, pero de verdad que aquí en medio del mar, cuando estás mal y lo estás pasando mal, pues se agradece saber que están pensando en ti y enviándote amor y energía. Un abrazo y hasta muy pronto. Buscas respuestas a nuestras mismas preguntas. Estás en el sitio indicado. Estás en Espacio en Blanco con Miguel Blanco. El domingo a las 2 de la madrugada en Radio Nacional. Tiempo para que nuestro compañero Juan Gómez nos dé algunos datos de ese mundo misterioso en el que él anda inmerso casi siempre. Buenas noches, Juan. Muy buenas noches, como siempre. Sal de esa cueva misteriosa y cuéntanos esos casos extraños donde diferentes personas han asegurado saltar a otra versión de nuestro mundo. ¿Es lo que nos tienes preparado? Así es, son casos extraños donde parece que hay diferentes personas que han asegurado eso, saltar a otra versión de nuestro mundo, que esto es muy diferente a saltos temporales, aunque puede ser complementario, sino que es como si fuera un universo paralelo, como si fuera una versión de nuestro mundo, pero con diferencias, con matices, algunos más destacados y otros tremendamente sorprendentes, ¿no? Pues eso es precisamente lo que esta noche traemos aquí al Espacio en Blanco. Pues vamos con ello, creo que incluso nos has preparado música y todo, ¿no? Sí, así es. Vamos con una historia realmente fascinante, ¿no? Una historia que comienza, fíjate, cuando un hombre llamado James Richard compartió una supuesta vivencia paranormal de la que él fue protagonista. Según su relato, el 9 de septiembre del año 2009, este hombre decide dar un paseo en su automóvil por un cañón de California, es un cañón que es conocido con el nombre del Puerto, acompañándole en ese viaje con su perro. Un personaje que, por cierto, es clave en esta historia, porque al parecer en un momento dado del trayecto su perro comienza a ponerse nervioso. Richard, pensando que igual necesitaba hacer pues eso, sus necesidades, para el vehículo, y es cuando ve cómo su perro huye a toda velocidad. Richard entonces decide perseguir a su perro y es aquí cuando en la carrera tropieza dándose un fuerte golpe en la cabeza y quedando inconsciente. Bueno, pues según su testimonio, cuando despierta, él tiene la cabeza vendada y se encontraba en el salón de una casa que desconocía, con un hombre que desconocía, que decía afirmar llamarse Jonás. A partir de este momento comienza una historia alucinante, Miguel. No me digas que eso de Jonás tendría que ver con John. Pues no lo sabemos, pero fíjate, este hombre le dice que le ha visto desde una especie de portal, desde un universo paralelo, fíjate tú la historia, ¿no? Y que le ha ayudado y que le ha trasladado a su propio mundo. Y en ese universo paralelo empiezan a hablar de las cosas que hay precisamente ahí. Y una de las cosas sorprendentes es que le cuenta que los Beatles no habían roto, es más, que John Lennon seguía vivo y que hacía muy poquito acababan de actuar y que hacía muy poquito acababan de sacar un nuevo disco, un álbum titulado Everyday Chemistry, algo así como Química Cotidiana. Y es entonces cuando incluso Jonás llega a enseñarle una cinta de cassette de ese disco. Y en ese momento, Richard ve que se abre una brecha, vuelve otra vez a ver su mundo, ese que había dejado con su perro y con su coche. Bueno, pues decide rápidamente directamente robar esa cinta de cassette, atravesar esa brecha en el espacio, en el tiempo, y regresar a nuestro mundo con esa cassette o con ese disco tan extraño. Bueno, pues tenemos la música de ese álbum, que tiene 10 canciones, y este es el primero de los temas. Atentos.
nombre suena un poco parecido a los Beatles, ¿no? Sí, bueno, de hecho son los Beatles. De hecho, las personas que conocen muy bien toda la trayectoria, los Beatlemaníacos, distinguen perfectamente las voces, la música, el tono de no solo de Paul, de John, de Ringo, bueno, de todo el elenco, ¿no? Y claro, uno se pregunta, ¿cómo es posible que ahora tengamos en el espacio en blanco esta grabación? Pues es muy fácil, simplemente porque James Richard creó una página web con el nombre de The Beatles Never Broke Up, algo así como Los Beatles Nunca Rompieron, donde no solo él cuenta esta historia, sino que además puso a disposición de quien lo quiera, de forma gratuita, las 10 canciones de este disco que supuestamente se trajo de otro mundo. Bueno, pues me descargué las canciones a nivel gratuito, tampoco tienen derechos de autor porque no es que se sepa muy bien que se hayan grabado en ningún estudio, al menos de este mundo, y ahí está para todo aquel que quiera conocer, pues eso, esta cinta, este álbum venido de un mundo paralelo. Qué curioso. Yo he visto una película o algo, creo recordar, parecido a todo esto. Y creo que era así. Vale, nos vamos a Perú. Hay otros casos. Sí, así es. Nos vamos a un caso. Este ya es de estos que, bueno, que realmente tienen ese halo de misterio permanente. Nos quedamos en el distrito de Lince. Es un distrito, es una serie de calles, de avenidas que están en Lima, en Perú. Al parecer este lugar ya tiene fama de vez en cuando de que ocurren cosas extrañas. Mira, el primer caso fue registrado hace ya más de 15 años por la familia Rojas Gamonet. Estos eran una madre y sus 2 hijas que mientras caminaban por una de las avenidas de ese mismo distrito para regresar a su casa, de repente se vieron en mitad de un desierto del que veían a lo lejos unos edificios que para ellos no pertenecían al menos a la Lima de su época. Bueno, pues que cuando estaban en ese estado de shock, vuelve todo a la normalidad y se encuentran de nuevo en las calles del distrito de Lince. Como digo, llevan registrándose casos desde hace más de 15 años. Y esta noche tenemos uno, incluso con testimonio. Si te parece, lo escuchamos. Lo escuchamos. Salgo de la casa porque queremos a comprar algo. A la hora que salimos, volvemos a pasamos el parque, todo bonito, edificios nuevos, carros muy bonitos. Cuando regresamos por la misma calle, no había edificios, eran casas. Qué extraña historia, ¿no? ¿Se habían despistado según...? No, porque al parecer tenía muy claro nuestro testigo que había regresado por la misma calle. Además, es una persona habitual, vive allí y se las conoce casi al dedillo. Pero no solo ocurrió este, vamos a decir, extraño salto, sino algo más. ¿Qué te parece? O si te parece, escuchamos. Hemos visto eso y dijimos, no, nos hemos equivocado. Regresamos y en realidad ya todo estaba normal. Regresamos a la casa. Lo loco de esta historia, nos hemos demorado básicamente entre salir, ir a comprar y todo esto, 45 minutos. Cuando hemos llegado a la casa habíamos llegado como 3 horas de retraso. Es decir, que no solamente un salto espacial, sino también temporal. Así es. Además, se han registrado muchos casos en ese lugar. Personas que, por ejemplo, y esto está absolutamente documentado, que por ejemplo, se han asomado a la ventana de su edificio y han visto como de repente todo estaba quieto. Y cuando digo que todo estaba quieto es que los coches, las personas, todo se había paralizado, como si le hubieras dado a la pausa de un mando a distancia, ¿no? O como de repente aparecían edificios y desaparecían que allí no debían de estar, ¿no? Algo realmente sorprendente que, como te digo, llevan 15 años registrándose en ese distrito de Lince, en Lima, en Perú. Y para más historias, el viajero que llegó a Japón desde un país que no existe. Cuéntame esa historia. Así es, rápidamente. Nos vamos hasta Japón, hasta el año 1954, donde en el aeropuerto de Tokio llega un hombre que se llama John Allen, quien tiene un pasaporte de un país muy extraño llamado Tauret. Los que, digamos, trabajan en el aeropuerto, pues se dan cuenta de que este pasaporte no parece corresponder a ningún país, ¿no? Así que le interrogan. Y claro, hay un desconcierto tremendo, a tal punto que ante las palabras de este hombre, de John Allen, le plantan delante un mapa para que él señale dónde está ese lugar, ese país llamado Tauret, y curiosamente lo señala entre Francia y España.
estaría en la zona donde ahora mismo se encuentra Andorra, nada más, o el Principado de Andorra, ¿no? Hay un desconcierto absoluto en toda esta historia. También hay elementos seguramente que muy legendarios, pero el caso es que las autoridades, ante la extrañeza de todo esto, deciden meterle en una habitación de un hotel y dejarle vigilado y aislado. Bueno, pues al día siguiente, cuando le piden que salga de la habitación para, bueno, seguir con ese interrogatorio, resulta que este hombre ha desaparecido. Quizá regresó a Tauret, no lo sabemos. Juan, ¿y cómo se puede explicar esto? ¿Hay mundos paralelos? ¿Hay personas que son capaces de saltar? ¿O hay momentos en que se abren esas puertas, como dicen en algunas fechas concretas en el año, y vienen los espíritus del más allá? En este caso, otros mundos paralelos. Claro, es que ese es el problema. De hecho, hay muchas leyendas, incluso a nivel mitológico, muy antiguas, de siglos de antigüedad, que hablan, por ejemplo, de puertas dimensionales, ¿no? Y de lugares donde parece que son escenarios o limítrofes entre dos mundos, entre dos realidades diferentes. Y es cierto que a lo largo del tiempo se han documentado diferentes experiencias, diferentes testimonios de personas que han asegurado dar ese salto, bien temporal o bien como si fuera a otro lugar, a otro escenario, incluso a otro tiempo, ¿no? Yo recuerdo rápidamente el caso de un hombre que él, visitando un antiguo monasterio ya derruido, de repente, al pasar por una zona cercana a la iglesia de ese mismo lugar derruido y abandonado, se encuentra con una escena que prácticamente estaríamos retrocediendo varios siglos de antigüedad, con una serie de monjes, con una serie de personajes que parece que estaban pidiendo ayuda a esos monjes que atravesaban además una puerta que, cuando él regresa a ese lugar, esa puerta no existía porque estaba tapiada, ¿no? Por lo tanto, estamos ante un escenario que desde luego nos deja sin palabras y, por supuesto, nos llena de misterio. Y no son solamente casos aislados, hay muchos casos de personas que cuentan cosas parecidas, ¿verdad? Sin duda alguna. Por ejemplo, fíjate, ahora mismo estoy recordando casos como lugares como Tivissa, muy cerca de Tarragona, donde se encuentra también otro enclave llamado Pratdip, que la traducción sería algo así como el prado de los perros vampiro o los perros lobo, una cosa muy extraña. Bueno, pues en Tivissa se han rescatado diferentes casos de personas que, por ejemplo, conduciendo por esas carreteras han perdido tiempo, pero un tiempo muy amplio, casi como este hombre en Perú, que en un recorrido de 45 minutos se le alargó de manera inexplicable 3 horas, ¿no? O cómo perdían combustible. O, por ejemplo, recordamos ese caso de ese avión de Aviaco 512, si no recuerdo mal, que en su trayecto hacia Santander perdió aproximadamente 17 minutos sin saber dónde había estado, ¿no? Lo cual es tremendamente sorprendente. Existen muchos casos, existen muchos testimonios, además de personas muy relevantes, como por ejemplo este hombre que se llamaba Carlos García, este piloto de ese avión, que quedó totalmente traumatizado ante lo que le había sucedido y esa pérdida de tiempo que no supo dónde estuvo. Estoy recordando también el caso del Barranco de Bajos, de esa niña que de repente desapareció, según cuenta la leyenda o la historia, y volvió a aparecer tiempo después contando que venía de un sitio que no estaba aquí en este plano. Casi nos vamos. Forma de contacto contigo por si nuestros oyentes quieren relatar de alguna de las experiencias que han vivido para que sean protagonistas del programa. Pues ya nos están relatando historias, además acabamos de recibir una, fíjate, nada más y nada menos que desde Kabul, ya la pondremos en el programa. Kabul. Desde Kabul, nada más y nada menos, para que veáis que todos nuestros oyentes y todas las personas que siguen el programa, que tenemos muchos oyentes en muchas partes del mundo, y desde Kabul, nada más y nada menos, nos ha llegado un testimonio que por supuesto compartiremos. Todo esto pues a través de la vía de contacto que me pueden, pues eso, valga la redundancia, contactar en Facebook, mi perfil Juan Gómez Ruiz, o a través de el email juangomez_gmail.com, juangomez_gmail.com. Ya veréis qué historias nos aguardan gracias a los oyentes del Espacio en Blanco. Será un placer escucharlas de tu mano. Fuerte abrazo. Igualmente, un placer. Hasta pronto. Y tenemos el tiempo justo para despedirnos. Recordaros que el día 17 de febrero vamos a estar en Zamora, en el Teatro Ramos Carrión, y queremos veros a todos ahí. Y ahora os dejamos con nuestras compañeras de la información de las 4 a las 3 en las Islas Canarias, y nosotros volvemos dentro de 7 días. Muchos misterios nos esperan aquí en el Espacio en Blanco y estáis todos invitados. Feliz semana, abrigaos,
y nos encontramos aquí en el Espacio en Blanco. Por hoy terminamos. Recuerda que tienes una cita con el misterio, aquí en Radio Nacional. Será dentro de 7 días, en el Espacio en Blanco. Hasta entonces, feliz semana.